Va a ser un Congreso complicado porque va a tener 10 bancadas, por lo menos hasta el momento, eso es lo que aparece, podrían ser quizás menos, pero son 10, y eso es un número demasiado elevado, ¿no? No hay precedentes en el Perú, en las elecciones anteriores entraban unas 6 bancadas, unos 6 partidos al Congreso, claro, después se dividían, ¿no? Pero digamos 10 es mucho para alcanzar consensos en tan poco tiempo, ¿no? Eh, no hay ninguna fuerza realmente dominante. Acción Popular va a tener un poco más de congresistas, pero en realidad todos son más o menos pitufos, ¿no? Y vamos a ver cómo es que se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo. Quizá la, digamos, tarea principal de este Congreso va a ser culminar la reforma política, ¿no? La reforma institucional, principalmente la reforma política. Y en eso felizmente hay un cierto consenso entre casi todos los grupos que han ingresado al Congreso, que han sido elegidos. Lo que no hay un consenso o no hay una claridad es en torno a qué reformas aprobar para culminar la reforma política, porque no han estudiado bien el tema o porque hay desacuerdos, por ejemplo, en torno a algo que es fundamental, que es la elección del Congreso junto con la segunda vuelta presidencial, que es una de las reformas propuestas por la Comisión Tuesta y por el propio Ejecutivo para mejorar la gobernabilidad de los futuros gobiernos, para que el presidente de la República pueda tener mayoría en el Congreso. Porque cuando la mayoría es opositora, entonces es bien difícil gobernar, y eso se ha demostrado en los últimos 3 años y en general en la historia del Perú. Entonces ese tema hay que resolverlo. Pero hay algunos partidos de los que han ingresado que se oponen a esa reforma. Entonces vamos a ver cómo se resuelve ese tema, si se resuelve o no. Y bueno, yo me imagino que al respecto el Ejecutivo va a enviar nuevamente estos proyectos de ley de reforma política para que se aprueben, ¿no? O sea que de alguna manera intentará encaminar, me imagino yo, la discusión para que se aprueben, ¿no? Fuera de eso, este Congreso tiene que elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional y bueno, tiene que revisar los decretos de urgencia, ¿no? O sea que con esas 3 tareas yo creo que el nuevo Congreso que tiene menos de un año y medio para trabajar va a estar copado, sobre todo considerando que la gran mayoría de los que ingresan son novatos, no saben cómo funciona el Congreso y no conocen bien los temas incluso. Entonces, creo que me parece que hay solamente 4 congresistas electos, todavía no se conoce bien los nombres, ¿no? Pero los que van a entrar, que han sido congresistas antes, así que conocen la dinámica parlamentaria, que son Marta Chávez, Omar Chejade, Alberto Belaúnde, Gino Costa, no sé si hay alguien más, no logro ubicar, pero podría haber 5 o 6, nada más en medio de 130. Entonces, eso va a dificultar aún más las tareas de inicio de los trabajos y de llegar a acuerdos para sacar adelante leyes, ¿no? Bueno, en realidad la gran prioridad es esa, la reforma del sistema político, de las reformas políticas. Está también la fiscalización de la propia reforma del sistema judicial, cuyas leyes se aprobaron, faltó aprobar una nomás, una reforma, pero algunas se aprobaron con ciertas deficiencias. Quizás sería bueno reparar esas deficiencias, por ejemplo, fortalecer más la autoridad de control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, que es una autoridad que va a tener más poder que la actual OCMA para poder efectivamente fiscalizar, investigar, pero no le dieron autonomía económica a esas autoridades de control, ni tampoco que tuviera un equipo de investigación policial adscrito, digamos, ¿no? No se permitió esas 2 cosas que estaban en el proyecto original. Yo creo que habría que reponerlas, ¿no? Para darle más fuerza y combatir contra la corrupción en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, donde hay mucha corrupción, ¿no? Eso es fundamental. Eso podría ser importante también. Y algunas reformas o leyes vinculadas a la competitividad del país, que están contenidas en el Plan Nacional de Competitividad y que habría que aprobar por ley, que el gobierno no está sacando el gobierno ha sacado algunas por decreto de urgencia, pero algunas otras las plantearía ante el Congreso. Por ejemplo,
todo lo que tiene que ver con simplificar la estructura tributaria, ¿no? Es decir, unificar la estructura tributaria, eliminar los sistemas diferenciados que hay como el RUS, el RER, el régimen MIPE tributario, y hacer una sola escala gradual y progresiva que elimine los saltos mortales para que las empresas puedan crecer y permitan echar la base, formalizar y, en fin, hacer una cosa bien hecha, ¿no? Esto acompañado de los comprobantes electrónicos, la masificación. Pero ese es, por ejemplo, un proyecto de ley que tendría que ser aprobado, ¿no? Y son reformas que se requieren para que la economía vuelva a crecer a tasas más altas, porque la economía peruana se está estancando, y eso es algo que no podemos permitir. Tenemos que crecer a tasas mucho más altas si queremos desarrollarnos, si queremos reducir la pobreza, si queremos generar empleo, ¿no? Entonces, claro, pero es un congreso de un solo año y medio, entonces en un año y medio, ¿cuántas cosas puede hacer, no? Habría que priorizar bien esos puntos que le estoy diciendo, ¿no?